Unión Europea sancionó a 19 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Inició el periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en exclusiva conversamos con la hermana del venezolano asesinado en Perú. Esto y mucho más a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de noticias de BPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a seguirnos a través de @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @Jesús Bastidas P, mi cuenta, y también a que visite nuestro portal www.bpitv.com. Iniciamos, por supuesto, con las informaciones del día. La Unión Europea sancionó este lunes a 19 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, señalados presuntamente de socavar la democracia y de violar los derechos humanos fundamentales a los venezolanos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea anunciaron que a los sancionados les congelaron sus activos y tienen prohibición de viajes al territorio europeo. Entre los destacados de estas recientes sanciones se encuentran Remigio Ceballos, representante de la Fuerza Armada, Douglas Rico, director del 6CPC, también el gobernador del Zulia, Omar Prieto, la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, y 2 diputados de la Asamblea Nacional de Maduro, José Brito y José Bernabé Gutiérrez. Dentro de los argumentos de la Unión Europea para sancionar a estos funcionarios resalta la participación en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, que han criticado por no cumplir los estándares democráticos. Este lunes comenzó el periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nicolás Maduro estuvo presente y ofreció su discurso ante la alta comisionada Michelle Bachelet, pese a los señalamientos en su contra. Maduro se pronunció acerca de la pandemia de la COVID-19, quien aseguró que en Venezuela se ha logrado mitigar y controlar el virus. Destacó además que el país enfrenta una guerra con acciones de presión y persecución desmedida por medio de las sanciones que a su juicio han sido la causa de la emergencia humanitaria en el país. También recordó la reciente visita a Venezuela de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, para examinar el impacto de las sanciones. El líder socialista insistió a través de dicho informe que estas acciones atentan contra el disfrute pleno de los derechos económicos y sociales. Entre tanto, el comisionado de Venezuela para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, criticó a la presidencia de Nicolás Maduro en el periodo de sesiones, lo catalogó como una contradicción ante lo expuesto en los recientes informes de la organización que muestran su implicación en crímenes de lesa humanidad. Pizarro destacó a través de su cuenta en Twitter que Maduro escondió sus actuaciones. También recordó que la administración socialista ha encarcelado a trabajadores humanitarios, perseguido y atacado a medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y actores políticos. Durante la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque, en el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, realizó un llamado a la comunidad internacional para que adopten ciertas medidas similares a las tomadas por su país en relación a la crisis migratoria, especialmente al Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos. Nuestro corresponsal en este país, José Arnaldo Mujica, nos amplía. ¿Cómo estás, José Arnaldo? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia desde el centro de Bogotá. Como bien lo dices, el presidente de la República, Iván Duque, dirigió este discurso y lo inició haciendo referencia a la aprobación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Esto fue lo que dijo el primer mandatario nacional respecto a este tema. En el pasado, ellos nos tendieron la mano y hoy nosotros apoyamos con afecto a quienes están escapando del hambre, de la falta de oportunidades, de una crisis que desencadenó en la peor crisis humanitaria del hemisferio. Como una muestra más de ese compromiso, lanzamos el 8 de febrero el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el que buscamos regularizarlos e integrarlos al aparato productivo. El primer mandatario nacional también pidió a los países de la región emular la decisión del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Y hacemos un llamado a que otros estados también adopten medidas análogas a fin de materializar acciones concretas y de impacto con las que se garanticen los derechos humanos de los más vulnerables. También se refirió al informe de la ONU respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y pidió a los países de la región no olvidar este tema. Reconocemos al Consejo de Derechos Humanos como un foro de gran trascendencia
y apoyamos la misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su primer informe confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que corresponda. La comunidad internacional no puede ser indiferente. También se refirió a las jornadas de vacunación debido a la pandemia del COVID-19, las cuales, por cierto, iniciaron el pasado 17 de febrero, luego de la llegada al país de más de 50.000 vacunas de la compañía Pfizer. Y durante este fin de semana también llegaron vacunas de Sinovac. Ya pusimos en marcha el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con el que inmunizaremos a 35 millones de personas, es decir, al 70% de nuestra población. Y con ello contribuiremos a la inmunidad de rebaño. En Colombia soplan vientos de esperanza por cuenta de la implementación de la política de paz con legalidad. Y en 2020 avanzamos mucho en la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. Para finalizar, el presidente Duque aseguró que la paz con legalidad se ha venido implementando de forma satisfactoria. Destacó que durante el año 2020 fue donde se registró una menor tasa de homicidios en 46 años en este país. Además, también destacó que en este mismo periodo de tiempo se logró la erradicación de más de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos y dejó muy claro que continúan trabajando para proteger a las personas víctimas del conflicto armado. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Y en exclusiva conversamos con María José Abreu, hermana de Orlando Abreu, tras la detención del presunto asesino en Perú. Las autoridades peruanas detuvieron a Óscar Navarro, el responsable de haber asesinado al venezolano el pasado 24 de enero, Orlando Abreu, mientras se encontraba trabajando de vendedor. Carlos Escul, embajador de Venezuela en Perú, dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, la hermana de Orlando Abreu pidió justicia. No creo. En Perú era mi hermano nada más. Como te digo, éramos dos hermanos nada más que estábamos fuera, él y yo luchando por un mejor futuro. Y ya no creo que regrese a Perú. Perú me arrebató a mi hermano en las manos de ese criminal. No juzgo a ningún peruano, no juzgo a ningún venezolano. Pienso que todos no somos iguales. Y ningún peruano es igual al otro. Solamente pido justicia por él, pero no regresaría a Perú. Mi única ancla en Perú era mi hermano. Y ya no lo tengo. ¿Y regresarías a Venezuela? De hecho, tengo que regresar a Venezuela. Tengo que repatriar a mi hermano. Tengo que llevárselo a mi familia, pero ahorita no tengo los recursos suficientes para llevarlo. Como te dije, salí de Perú huyendo, siendo amenazada. Y bueno, aquí estoy, sigo de pie, por mi familia, por mi hermano. La Casa Blanca espera que para el mes de abril se restituyan las clases en todo el país. Estas y otras informaciones las amplía nuestra compañera de La Voz de América, Sofía Pisani. Estados Unidos está luchando por reabrir sus escuelas públicas en todo el país en medio de la pandemia del coronavirus, pero la Casa Blanca dijo el domingo que espera tener instrucción en clase a tiempo completo en la mayoría de las escuelas para el mes de abril. Pero dijo que el cumplimiento de la meta depende de la aprobación por parte del Congreso del paquete de estímulo económico del coronavirus, que contempla el monto de 1.9 billones de dólares, que incluye 130.000 millones en asistencia para las escuelas. La Cámara de Representantes planea votar esta semana sobre el paquete de ayuda de Biden con la esperanza de que el Congreso lo apruebe por completo a mediados del mes de marzo. Por otro lado, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, considera posible que los estadounidenses deban usar mascarilla en el 2022. En una entrevista en CNN, Fauci hizo el comentario explicando que todo dependerá del nivel de dinámica del virus en la comunidad. A su vez, el experto considera que para finales de año se pueda recuperar la normalidad. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Un adolescente protagonizó una persecución en Miami Beach, en los Estados Unidos, y aterrorizó a sus habitantes. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y se refleja el momento en el que un adolescente sospechoso conduce a alta velocidad
poniendo en riesgo a las personas que estaban en el lugar. Finalmente, el joven fue capturado y dentro del vehículo que conducía fue encontrada un arma de fuego. Matan al embajador de Italia en la República Democrática del Congo en un ataque armado en el este de ese país. El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano fue el encargado en dar la noticia. A su vez, detalló que el atentado se produjo en la ciudad de Goma, al este del país. El convoy era parte de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, llamada MONUSCO. Hasta el momento, las autoridades no han indicado quién perpetró el ataque, mientras diferentes agencias de noticias señalan que el embajador Luca Attanasio fue asesinado durante un intento de secuestro. Attanasio ejercía dicho cargo desde 2019. Bien, y les cuento que ser un scout es promover el cuidado del medio ambiente y de los seres que en él habitan. Hoy, casi 28 millones de personas en todo el mundo festejan el Día del Pensamiento Scout, fecha además que se estableció desde 1926 en honor al fundador del movimiento Scout, Lord Baden-Powell, y su esposa Lady Olave, con la finalidad de aprender, reflexionar y educar, porque cuando un scout asume un compromiso, lo lleva hasta el final. Ama y protege a la naturaleza. Establecemos una breve pausa y ya venimos con mucho más de la Misión Central. No se aparte. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central. En el occidente de Venezuela, la Fundación Ambiental Fundamisredes denunció el colapso de un vertedero de desechos sólidos en el estado Mérida que mantiene afectado a la comunidad. La Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Desechos Sólidos denunció este lunes el colapso de un vertedero en el estado Mérida, situación que ha generado importantes niveles de contaminación en la región. El presidente de la Fundación, Carlos Hoensel, exigió a las autoridades dar una respuesta sobre este problema socioambiental y sanitario que afecta a los merideños. En este vertedero se acumulan los desechos de 5 municipios, acumulando alrededor de 350 toneladas diarias de residuos, desmejorando la calidad de vida de los habitantes. En el oriente del país, en Nueva Esparta, la paralización de principales estaciones de agua servidas generan la contaminación en las costas de la isla.
El Colegio de Ingenieros del Estado de Nueva Esparta denunció que el sistema de recolección y disposición está prácticamente inoperativo por la falta de inversión y el desmantelamiento a manos de la delincuencia. La Hidrológica del Caribe es el encargado del funcionamiento de las plantas, pero el año pasado los trabajadores denunciaron que por razones de incumplimiento de los compromisos laborales, el personal ha renunciado. Carecen de luz y por eso algunos han sido víctimas de robos. La canciller alemana Angela Merkel considera que la pandemia no terminará hasta que todo el mundo esté vacunado. Esto yéndonos hasta Europa. Merkel aseguró que se debe recolectar más vacunas para el mecanismo COVAX, organizado por la OMS. Explicó a su vez que las dosis deben ser entregadas de manera justa e instó a los países a hacerse responsables por la inmunización de sus propios ciudadanos y aseguró que han entregado vacunas hechas en Europa a países de Latinoamérica y Asia. Estas entregas se han realizado sin límite de exportación. Mientras que en México la Secretaría de Salud informó que faltan 29,000 médicos y enfermeras por recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este escenario muestra que en la región aún faltan por ser atendidos 29,000 médicos y enfermeras, de un total de 64,000 especialistas que integran el gremio de este estado. El personal sanitario que fue inmunizado desde el pasado 27 de enero sigue al frente de la primera línea de atención del coronavirus y la Secretaría no ha reportado incidencias. El protocolo aplicado por el Departamento de Salud de la región responde a lo planteado por la OMS, en donde se solicita que el lapso entre la primera y segunda vacuna no supere las 4 semanas. En España, el Ministerio de Sanidad ha comenzado la distribución a las comunidades autónomas de las 496.080 nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. La autoridad sanitaria ya ha entregado 3.622.165 dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en las distintas regiones del país y han informado que en la última semana se ha realizado 997.292 pruebas diagnósticas. En España, 1.171.026 personas ya han sido vacunadas con al menos una dosis de los fármacos autorizados. Por su parte, el representante del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con los ministros de Sanidad y Política Territorial para estudiar el avance de la pandemia en el país. En Paraguay, una enfermera de 40 años fue la primera persona vacunada contra el coronavirus, lo que da inicio a la campaña de inmunización con una remesa de 4.000 dosis de la Sputnik V. En primera instancia, la dosis será administrada al personal sanitario. Sin embargo, el objetivo de Paraguay es asegurar la inmunización de al menos el 30% de su población. Y según el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, esos porcentajes aumentarán a partir de mediados de este año. La enfermera hizo un llamado a sumarse a la vacunación y a no bajar la guardia en estos momentos, donde el país suma a 3.000 muertos y 150.000 contagios. Alfredo Sánchez Luna fue un cantautor y actor venezolano. Realizó presentaciones en casi todo el mundo y solo por mencionar algunos países como Italia, Suiza, Alemania, España, Austria, Francia, Yugoslavia o Panamá fueron testigos de sus magistrales presentaciones en las óperas Madame Butterfly, Bohemia, El Barbero de Sevilla y Rigotello. Y es que tal día como hoy, en el año 1930, nació el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel, uno de los artistas más destacados del siglo XX, quien conquistó además al público por su calidad vocal y carisma. Tuvo la grandeza de presentarse ante el público en el Teresa Carreño, en sillas de rueda, además, donde el público no escatimó en los elogios. También el 22 de febrero, pero de 1908, nació en Guatire, Estado Miranda, el político y expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, miembro de la generación del 28 y uno de los fundadores del partido político Acción Democrática. Betancourt, además, es considerado por muchos historiadores como el padre de la democracia en Venezuela. Establecemos una breve pausa y ya venimos con mucho más.
Bien, estamos de vuelta con mucho más. Los ministros europeos de Relaciones Exteriores anunciaron nuevas sanciones contra funcionarios rusos tras el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. El acuerdo se realizó durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, donde los ministros lograron un acuerdo unánime para adoptar la nueva ronda de sanciones contra Rusia. Estas serán específicas, proporcionales y fundadas jurídicamente, según detalló una fuente diplomática a la AFP. 2 representantes del líder opositor ruso se encontraban en Bruselas para reunirse con los ministros e intentar convencerles de imponer las sanciones, pero los europeos apuntan que sería muy complicado castigar a alguien de quien no se puede demostrar su participación en el hecho. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió designar a un general de reserva del ejército para presidir la estatal Petrobras, tras criticar varios incrementos sucesivos en el precio del combustible. El presidente brasileño Jair Bolsonaro designó a Joaquim Silva Luna, un general de la reserva del ejército, para presidir la estatal Petrobras. Silva Luna sucedería al actual presidente Roberto Castelo Branco, cuyo mandato concluye el 20 de marzo. La nominación aún debe ser confirmada por el Consejo de Administración de la Petrolera y ocurre tras 4 incrementos en el precio del combustible en lo que va del año, muy criticados por Bolsonaro. Tengo que gobernar, cambiar partes que pueden no estar funcionando. Y si la prensa está preocupada por el intercambio de ayer, la semana que viene tendremos más. Lo que no me falta es el coraje para decidir pensando en el bien mayor de nuestra nación. Las declaraciones fueron seguidas de una fuerte caída en las acciones de la petrolera. El jueves, el mandatario anunció que eliminaría por 2 meses las tarifas federales sobre el diésel y el gas, mientras su gobierno encuentra una solución al alza de precios. En tanto, opositores a Bolsonaro y su gestión sobre la pandemia de COVID-19 se manifestaron el domingo en Sao Paulo pidiendo su destitución. Ya nadie aguanta más a Bolsonaro, nadie aguanta esta política genocida que mantuvo contra la vacuna, y ahora el pueblo brasileño está pagando el precio. Los manifestantes exigen vacunación universal y la realización de pruebas masivas de detección de COVID-19. Por todo eso vemos que este gobierno no está en condiciones de garantizarnos todo. Y pedimos fuera Bolsonaro, juicio político ya. Otras de las demandas son la reanudación de apoyos de emergencia y que las escuelas permanezcan sin clases presenciales. Brasil ocupa el segundo lugar en número de decesos por COVID-19 en el mundo, con cerca de 246,000 solo por detrás de Estados Unidos, y una cifra de más de 1.139.000 contagios. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llega a México para reforzar sus relaciones y la economía con la nación azteca en una visita de 3 días. Alberto Fernández fue recibido este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y por el embajador argentino en ese país, Carlos Tomada. Entre las primeras visitas, el presidente argentino se reunió con empresarios mexicanos y también fue al laboratorio Leo Mont, que funciona como fábrica para envases de las vacunas contra el COVID-19. Este martes se tiene previsto que Fernández asista a un desayuno con el presidente de México y los embajadores de ambos países. Los 128 aviones de pasajeros Boeing 777 equipados con el modelo de motor implicado en un peligroso incidente de un avión que despegó desde Colorado fueron inmovilizados en tierra, según la afirmación del portavoz de la compañía. 128 aviones Boeing 777 fueron dejados en tierra. La compañía estadounidense había recomendado la suspensión de sus vuelos luego de que el fin de semana uno de esos aparatos de la aerolínea United Airlines sufriera una falla en el motor, en el estado de Colorado. La aeronave, que acababa de despegar el sábado de Denver en dirección a Hawái con 231 pasajeros y 10 tripulantes, tuvo que regresar después de que su reactor derecho se incendiara. Los habitantes del suburbio de Broomfield encontraron grandes piezas del avión esparcidas por su comunidad. Las autoridades informaron que no hubo heridos ni en el aire ni en tierra.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó el domingo inspecciones adicionales en algunos aviones de este modelo, por lo que además de United, las dos principales aerolíneas japonesas, HAL y ANA, y la surcoreana Korean Air, inmovilizaron los aparatos dotados con un motor similar al que presentó problemas. El fabricante tuvo grandes inconvenientes en los últimos años con otro de sus modelos, el 737 MAX. El avión tuvo que dejar de ser utilizado en marzo de 2019 tras dos accidentes que dejaron 346 muertos. Al cabo de más de 20 meses y después de que se modificara el programa de comando de vuelos y se pusieran en marcha nuevos protocolos en la formación de los pilotos, se autorizó la reanudación de los vuelos del aparato a partir de diciembre de 2020. La aerolínea GlobalX anunció la firma de un acuerdo de cooperación para la reactivación de vuelos diarios desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Global Crossing Airlines Group publicó un comunicado donde detalla que las aerolíneas trabajarán para lograr el restablecimiento del servicio diario sin escalas desde Miami a Caracas y 3 vuelos semanales a Maracaibo. La compañía resaltó que actualmente el servicio aéreo directo entre Estados Unidos y Venezuela está prohibido por órdenes del gobierno estadounidense y del Departamento de Transporte. Por ello, la compañía contrató a Mercury LC, una firma de políticas públicas con sede en Washington, D.C., para realizar los trámites legales. Fue confirmada la fecha definitiva para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, un proceso que además será disputado entre los candidatos de los partidos políticos CREO y PSC. El Consejo Nacional Electoral de la Nación Sudamericana informó que el próximo 11 de febrero los electores recurrirán a los centros de votación para definir al representante del nuevo gobierno. Durante la primera fecha, el candidato por el Partido Social Cristiano, Andrés Arauz, alcanzó su pase a la segunda fase, mientras que Guillermo Lasso, aspirante a la presidencia por el movimiento político Creando Oportunidades, tuvo que esperar poco más de una semana para superar por una ligera mayoría al candidato Yacu Pérez, números que permitieron a Lasso volver a medirse con votos. El aspirante del Partido Socialista obtuvo más de 3 millones de votos el pasado 7 de febrero. Por su parte, el representante de CREO sumó 1.830.045 votos, equivalentes a 19.74% de aceptación. La brecha se acentúa con el pasar de los días y Arauz se mantiene a la cabeza con más de 32% de los votos. En España, por sexta noche de manera consecutiva, una manifestación en defensa del encarcelado rapero Pablo Hasél tuvo lugar en Barcelona con varios altercados, aunque sin los fuertes disturbios que caracterizaron los de días anteriores. Barcelona vivió una sexta noche de protestas consecutivas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que ha avivado los debates sobre la libertad de expresión. Cientos de personas se reunieron frente a la estación del tren Sants, fuertemente resguardada por policías antidisturbios, y emprendieron su marcha hacia el centro de la capital catalana. Lanzaron botellas, petardos y otros objetos contra la jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, hasta que una línea policial y furgones los obligaron a alejarse. En otros puntos, como en las Ramblas, grupos de manifestantes levantaron barricadas con material urbano y continuaron lanzando objetos contra la policía, dañando también comercios locales. Sin embargo, los disturbios no fueron tan graves como los ocurridos en las anteriores manifestaciones, que se han sucedido cada noche desde el martes. Estoy aquí para defender la libertad de expresión y porque creo que nadie merece ser encarcelado simplemente por algo que dijo. Y también denuncio la falta de oportunidades para las generaciones jóvenes en este país. El sistema judicial está absolutamente corrompido, el sistema político está absolutamente corrompido y nos han negado todos los derechos y vengo aquí a manifestarme por ello. Durante la semana, un centenar de personas han sido detenidas por la policía local en Barcelona y otras ciudades de Cataluña. Las iniciativas en defensa del músico de 32 años también se han extendido en días pasados a otras ciudades como Madrid. Bien, es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. La selección venezolana de baloncesto venció a Colombia 80-67, clasificándose al AmeriCup 2022
Con este resultado, también la delegación argentina logró sellar su boleto al referido campeonato. El encuentro se desarrolló en el Coliseo Evangelista Mora en la ciudad de Cali, Colombia. Los criollos dominaron con disparos de 3 puntos y control en los rebotes ofensivos. El máximo anotador del compromiso dominical fue José Grillito Vargas con 24 tantos. La Vinotinto de las Alturas inició el enfrentamiento anotando los 7 primeros puntos sin respuesta de su oponente. Haciendo gala de sus lanzamientos desde la larga distancia, se impuso en el primer parcial 21-16. Sin embargo, en el segundo tramo iniciaron las rotaciones en la plantilla de Venezuela, generando oportunidades para el elenco anfitrión. Pese a la victoria, el combinado patrio se mostró fuera de ritmo por momentos, perdiendo hasta 18 balones, 2 más que Colombia, y permitió 24 puntos tras pérdidas. Además, la banca venezolana anotó 5 unidades menos que la de Colombia. De esta manera, la tropa de Fernando Duró deberá enfocarse en el venidero repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio. Dando un repaso por el fútbol europeo, el Manchester City encadenó su 18ª victoria consecutiva entre todas las competiciones tras ganar este domingo en el campo del Arsenal 1-0 en la 25ª jornada de la Liga Premier de Inglaterra y conserva 10 puntos de ventaja sobre su vecino el Manchester United, que derrotó por 3-1 al Newcastle, que es 17º y se aferra al segundo puesto. Arsenal, 10º tras esta 11ª derrota de la temporada, ve alejar un poco más el vagón de la clasificación a competiciones europeas. En Italia, Inter derrotó con autoridad al AC Milan para quedarse con el clásico y sacarle 4 puntos de ventaja en la cima, mientras que en España el Atlético de Madrid se vio sorprendido por el modesto Levante, aunque por ahora no peligra su sitial de honor. Real Madrid ganó con algo de angustia y el Barcelona sigue en caída libre al registrar un empate a 1 con el Cádiz. Hasta aquí los deportes en la emisión central de Noticias BPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Acosta. Y luego de conocer información del mundo de los deportes, vamos ahora a los entretenimientos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y es que nuestra querida Sasha Barbosa, mejor conocida como Sasha Fitness, anunció a través de su cuenta de Instagram que está a la dulce espera de su tercer hijo. La maracucha reveló que decidió hacer público su embarazo, pues ya no se aguantaba guardar el secreto a su fiel comunidad virtual, y dejó saber que ya va por la 9ª semana de gestación. Detalle que completó con las primeras imágenes de su fitness figura, en la que desde ya se le puede notar su baby bump. El actor venezolano Hendrik Bajes contrajo nupcias con la modelo Cris Valos el pasado sábado 20 de febrero. La ceremonia se celebró en la ciudad de Miami junto a familiares y amigos, y a pesar de la pandemia y las restricciones, no se trató de algo íntimo ni sencillo, pues por lo que se pudo ver fue un evento que no pasó nada por debajo de la mesa y la pareja celebró por todo lo alto. Y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, es momento propicio para poner punto final a la presente emisión central de Noticias BPI TV. Antes, los invito a que nos sigan en todas nuestras cuentas en redes sociales, @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram. También, por supuesto, a que visiten nuestro portal nuevo, renovado para todas y todos ustedes, como www.bpitv.com. Por supuesto, manténganse conectados a la señal de BPI TV y a toda la programación que les ofrecemos a través de nuestra pantalla, porque estamos en vivo siempre. Será hasta mañana. Cuídense mucho.